Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La morgue silenciosa. Era una noche fría y oscura, y la ciudad estaba cubierta por un manto de niebla densa que parecía absorber todos los sonidos. Apenas eran las 10, pero el silencio reinaba en las calles desiertas. Desde hacía unos meses, yo trabajaba como forense en la morgue del hospital municipal, un lugar donde la vida y la muerte convergen en un espacio reducido y donde la soledad se siente más pesada que en cualquier otro sitio. Mi trabajo me gustaba, en cierto modo, porque siempre había sentido una extraña fascinación por los misterios de la muerte. Había visto cuerpos en todo tipo de estados y ya nada me perturbaba, o al menos, eso creía. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Cuando llegué al hospital, la morgue estaba especialmente fría, mucho más de lo habitual, y el aire parecía tener un peso extraño, como si estuviera cargado de electricidad. Intenté sacudirme esa sensación y me dirigí al vestuario para ponerme mi bata. Revisé el informe de los cuerpos que estaban almacenados. La mayoría eran casos rutinarios, accidentes de tráfico, muertes por causas naturales, nada fuera de lo común. Sin embargo, había un cuerpo que destacaba, el de una mujer que había sido encontrada en un callejón de la ciudad. Según el informe, no había signos visibles de violencia, pero el rostro de la mujer estaba distorsionado por una expresión de terror absoluto. Aquello me llamó la atención. Entré a la sala de autopsias y, como de costumbre, comencé a preparar las herramientas. El cuerpo de la mujer yacía sobre la mesa de metal, cubierto con una sábana blanca. Al destaparla, noté que su piel estaba aún más pálida de lo habitual, con un matiz azulado. Pero lo que realmente me perturbó fue su expresión. Los ojos estaban abiertos de par en par, casi desorbitados, y la boca formaba un grito mudo. Era como si hubiera visto algo tan aterrador que le había quitado la vida de un golpe. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero seguí con el procedimiento. Al comenzar la autopsia, noté algo inusual. Aunque la piel estaba fría y rígida, los órganos internos parecían haber sufrido una especie de descomposición acelerada. Era como si algo hubiera comenzado a corroer el cuerpo desde dentro. Recuerdo que me estremecí, pero continué trabajando con la precisión que me caracteriza. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Mientras examinaba el corazón, tuve la extraña sensación de que no estaba solo en la sala. Sentí una presencia, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz fluorescente. Me detuve y miré alrededor, pero no había nadie. La morgue estaba vacía, como siempre. Sin embargo, esa sensación de ser observado se hizo más intensa, como si una mirada invisible estuviera clavada en mi nuca. Intenté concentrarme de nuevo en el trabajo, pero entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero claro como el cristal. Era un susurro bajo y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Decía algo, pero no podía entender las palabras. Me quedé paralizado, con el escalpelo en la mano, mientras el sonido reverberaba en mi cabeza. No podía ser real. Me dije a mí mismo que era solo mi mente jugando trucos, producto del cansancio y la tensión. Traté de sacudirme el miedo y seguir con mi trabajo, pero el susurro persistía, cada vez más claro, cada vez más cercano. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi oído. Me di la vuelta de golpe, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo las frías paredes de la morgue y los cuerpos sin vida, en silencio. Empecé a sentir que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo oscuro estuviera llenando la sala. Decidí que había tenido suficiente. Cerré el cuerpo de la mujer y lo cubrí de nuevo con la sábana. Mientras lo hacía, sentí como si sus ojos me siguieran, aunque sabía que era imposible. Al salir de la sala, el susurro cesó de golpe, como si hubiera sido cortado por un cuchillo. El alivio que sentí fue inmediato, pero también supe que no iba a poder sacar esa experiencia de mi mente tan fácilmente. Esa noche, me fui a casa temprano. No pude dejar de pensar en lo que había ocurrido en la morgue. ¿Había sido real?
¿O solo era mi mente, cansada y estresada? Trató de racionalizar lo sucedido, de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que algo extraño había ocurrido. Mi sueño fue inquieto, plagado de pesadillas en las que susurros y sombras me acechaban sin descanso. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, decidí no mencionar lo sucedido a nadie. No quería que mis colegas pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero desde ese momento comencé a notar cosas extrañas en la morgue. Objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente y esa constante sensación de ser observado. La mayoría de las veces trataba de ignorarlo, concentrándome en mi trabajo, pero cada día que pasaba, la sensación de inquietud crecía. Una semana después del incidente con la mujer, recibimos otro cuerpo que me dejó helado. Era un hombre de unos 30 años, aparentemente saludable, que había sido encontrado muerto en circunstancias similares, sin signos visibles de violencia, pero con la misma expresión de terror absoluto en su rostro. Me quedé mirando su cuerpo, sintiendo como un escalofrío me recorría la columna vertebral. ¿Podría haber alguna conexión entre ambos? ¿Era posible que estuviera lidiando con algo que escapaba a toda lógica científica? Decidí realizar la autopsia del hombre de inmediato, sin esperar a que la morgue estuviera desierta. Necesitaba respuestas, aunque una parte de mí temía lo que pudiera encontrar. Mientras trabajaba, esa sensación de ser observado volvió a hacerse presente, más fuerte que antes. Me obligué a no mirar a mi alrededor, a concentrarme solo en el cuerpo delante de mí, pero no pude evitar notar que la temperatura de la sala había caído drásticamente. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire, algo que nunca antes había ocurrido en la morgue. Al abrir el pecho del hombre, lo primero que noté fue lo mismo que con la mujer. Los órganos internos estaban en un estado de descomposición acelerada, como si algo los hubiera atacado desde dentro. Era imposible, algo así no podía ocurrir en tan poco tiempo. De repente, el susurro volvió, pero esta vez era más claro, más fuerte. Podía escuchar palabras, aunque no podía entender su significado. Eran palabras antiguas, extrañas, que me llenaron de un pánico irracional. Miré a los ojos del cadáver, esperando que de un momento a otro, esos ojos muertos se clavaran en los míos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil, con el escalpelo temblando en mi mano, pero finalmente reuní el coraje suficiente para continuar. Decidí que lo mejor era terminar lo más rápido posible y salir de allí. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar el cuerpo, sentí algo frío, como una mano invisible, que me tocaba la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. No obstante, la puerta de la sala de autopsias estaba abierta de par en par, aunque estaba seguro de que la había cerrado al entrar. Salí de la sala casi corriendo, sintiendo como mi corazón latía desbocado en mi pecho. Cerré la puerta tras de mí, intentando tranquilizarme. Pensé en hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo, pero la lógica me decía que nadie me creería. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido sin parecer un loco? Decidí que lo mejor era tomarme unos días libres, alejarme de la morgue, de ese lugar maldito, y aclarar mi mente. Durante esos días, intenté olvidar, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos cadáveres, con sus expresiones de terror grabadas para siempre en mi memoria. No podía escapar de la sensación de que algo había venido con ellos, algo oscuro y maligno que no pertenecía a este mundo. Finalmente, regresé al trabajo, más por obligación que por voluntad propia. No quería estar allí, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. La morgue me recibió con su habitual frialdad, pero había algo más en el aire, una sensación de que el lugar había cambiado en mi ausencia. Los pasillos parecían más oscuros, más estrechos, como si el propio hospital se estuviera cerrando sobre sí mismo. El trabajo en la morgue. Trabajo en la morgue de un hospital, en una ciudad donde las noches son largas y los vientos parecen murmurar secretos oscuros. No es un trabajo para todos, pero para mí, al principio, era simplemente una forma de ganar dinero.
Pasaba horas entre cadáveres, registrando datos, realizando autopsias y preparando cuerpos para el entierro. No soy de los que creen en lo sobrenatural, siempre me consideré una persona pragmática, alguien que busca razones lógicas para todo. Pero lo que viví en esa morgue, en ese lugar donde la muerte reina, me hizo cuestionar cada una de mis creencias. La primera vez que algo extraño sucedió, lo atribuí al cansancio. Era una noche fría, el tipo de noche que te cala los huesos. Estaba solo en la morgue, algo común durante mis turnos nocturnos. Esa noche estaba preparando el cuerpo de un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas. Los registros decían que había muerto de un ataque cardíaco, pero había algo en su expresión que me perturbaba, una especie de terror congelado en sus rasgos. Mientras realizaba el examen, sentí un escalofrío, como si una corriente de aire frío me atravesara. Miré alrededor, pero todas las ventanas estaban cerradas. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave, casi imperceptible, pero estaba ahí, justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Decidí ignorarlo. El cansancio, me dije. Solo el cansancio. Terminé mi trabajo y cerré el cuerpo en su bolsa, listo para el refrigerador. Pero cuando me acerqué a la puerta del refrigerador, algo extraño sucedió. Las luces comenzaron a parpadear, primero lentamente y luego con una intensidad frenética. Y entonces, la bolsa del cadáver comenzó a moverse. Me quedé paralizado, mirando cómo el cuerpo dentro parecía agitarse, como si intentara liberarse. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. La bolsa se inflaba y desinflaba, como si el hombre dentro aún respirara, aún luchara por su vida. Tomé un profundo respiro, tratando de calmarme. Debes estar alucinando, me dije, es solo tu mente jugando trucos. Pero el sonido de la cremallera bajando, el ruido metálico y seco, me sacó de mi aturdimiento. La bolsa se abrió sola, y lo que vi dentro me heló la sangre. El hombre estaba allí, pero sus ojos, que estaban cerrados cuando lo puse en la bolsa, ahora estaban abiertos. Y me miraban con una expresión que mezclaba odio y desesperación. Retrocedí, tropezando con la mesa de autopsias, mientras su boca se abría lentamente, como si quisiera decir algo, pero lo único que salió fue un gemido ahogado, como si el aire no pudiera escapar de sus pulmones. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir de ese cuarto. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces se apagaron completamente, sumiéndome en la oscuridad total. Sentí algo rozar mi hombro, algo frío y húmedo. Salté hacia atrás, aterrorizado, y entonces las luces volvieron, iluminando el cuarto con una luz fluorescente parpadeante. El cadáver seguía en la mesa, con los ojos abiertos, pero inmóvil. El ambiente había cambiado, era como si el aire mismo fuera más denso, más pesado, cargado de algo más allá de mi comprensión. Logré cerrar la bolsa de nuevo, con manos temblorosas, y lo metí en el refrigerador. Cerré la puerta con fuerza, y me apoyé en ella, tratando de controlar mi respiración. Las luces volvieron a la normalidad, y el cuarto recuperó su frialdad habitual. Quería salir, irme a casa, olvidar todo lo que había pasado, pero sabía que no podía dejar mi turno. Así que me quedé, tratando de distraerme con otros trabajos, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba desde las sombras de la morgue. Pasaron varios días sin incidentes y comencé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que una noche, mientras estaba revisando los registros, la puerta del refrigerador se abrió sola. Lo vi claramente, el seguro de la puerta se deslizó hacia atrás y la pesada puerta se abrió con un chirrido. Me quedé congelado, mirando la oscuridad dentro del refrigerador. Sentí que algo, o alguien, me estaba invitando a acercarme. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, mientras hacía la ronda final antes de terminar mi turno, encontré una de las camillas vacías. Revisé los registros, confundido. No podía haber cometido un error tan grave, el cuerpo debía estar ahí. Busqué por todo el cuarto, hasta que lo vi. Estaba en una esquina, lejos de las cámaras, lejos de cualquier cosa que pudiera explicar cómo llegó allí.
Era el mismo hombre de la primera noche, su cuerpo estaba doblado de una manera antinatural, como si lo hubieran arrojado ahí con fuerza. Sus ojos seguían abiertos, pero esta vez no me miraban, estaban fijos en el techo, como si viera algo que yo no podía ver. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No podía seguir trabajando ahí, no después de eso. Presenté mi renuncia al día siguiente y aunque el jefe me miró extrañado, no hizo preguntas. No volví a hablar de lo que pasó en esa morgue, pero las noches, esas malditas noches, nunca volvieron a ser las mismas. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que algo me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que sea que dejó pendiente en ese cuarto frío y desolado. Me mudé a otra ciudad, tratando de dejar todo atrás, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, veo el rostro de ese hombre, congelado en el tiempo, con esos ojos que parecen mirarme desde el más allá. Y entonces, en medio de la noche, cuando el silencio es absoluto, escucho el mismo susurro, suave, apenas audible, pero real, demasiado real. Me pregunto si algún día, ese susurro se convertirá en algo más, si algún día, el pasado me alcanzará y reclamará lo que me dejó en la oscuridad. El trabajo en la morgue cambió mi vida para siempre. Ya no puedo caminar en la oscuridad sin sentir que algo está detrás de mí, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque trato de ignorarlo, sé que algún día tendré que enfrentar lo que sea que trajeron esos cuerpos, esos cadáveres que deberían haber permanecido en silencio. Porque la muerte, aprendí, no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no puede ser entendido ni explicado, solo temido. El silencio helado. Trabajaba en la morgue del Hospital General desde hacía casi una década. Era un lugar que la mayoría evitaba, no solo por su naturaleza sombría, sino porque corrían rumores de que estaba maldita. Los pasillos siempre estaban oscuros, las luces parpadeaban con una insistencia que ponía a prueba la paciencia, y el aire era frío, como si la muerte misma exhalara su presencia en cada rincón. Los empleados decían que, en ciertos turnos de la noche, escuchaban susurros, lamentos y el eco de pasos que no tenían dueño. Para mí, el miedo y las historias eran parte del trabajo. Había aprendido a convivir con la soledad de la noche y los cuerpos sin vida que, silenciosos y fríos, esperaban su turno para ser preparados. No me importaban los rumores. Pensaba que eran exageraciones para justificar el temor natural que provocaba un lugar como ese. Sin embargo, todo cambió una noche en la que me encontré cara a cara con lo inexplicable. Era una noche de otoño, una de esas en las que la niebla se cuela por las ventanas y se siente más fría de lo normal. Había recibido un cuerpo en la tarde, una mujer que había fallecido en circunstancias que no se aclararon del todo. Su piel era pálida y su expresión en la muerte era de una calma inquietante, como si hubiera estado esperando ese momento. La ingresé en una de las cámaras frigoríficas y me dispuse a terminar mi turno. La noche avanzaba lentamente. El hospital estaba casi vacío, solo quedaban algunos pacientes y un par de enfermeras en la planta baja. Yo estaba en mi pequeña oficina, revisando unos documentos bajo la luz tenue de una lámpara, cuando escuché el primer ruido. Fue un golpe sordo, proveniente de las cámaras frigoríficas. Me detuve, prestando atención, pero el sonido no se repitió. Pensé que quizás algo se había movido, una herramienta mal colocada, tal vez. Pero un segundo golpe, más fuerte que el anterior, resonó en el aire, seguido por un sonido que heló mi sangre, el chirrido metálico de una de las puertas abriéndose. Sentí un nudo en el estómago. No debería ser posible. Las cámaras estaban aseguradas para evitar accidentes. Me levanté lentamente, forzándome a mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Salí de mi oficina y caminé hacia el pasillo donde estaban las cámaras. El silencio era sepulcral y cada paso parecía retumbar en mis oídos. Cuando llegué a la puerta del refrigerador principal, noté que estaba ligeramente entreabierta. Un error, debe haber sido un error, me dije a mí mismo, tratando de acallar el creciente terror en mi pecho.
Empujé la puerta y la helada brisa me envolvió como un abrazo de otro mundo. Encendí la luz y la habitación se iluminó con un parpadeo nervioso. Allí estaban las camillas, todas ocupadas por cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Todo parecía en orden, pero el golpe que había escuchado no podía ser ignorado. Avancé, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Me acerqué a la camilla donde había colocado a la mujer esa tarde. La sábana estaba algo arrugada, como si alguien la hubiera tocado. Entonces, de repente, algo se movió bajo ella. Di un paso atrás, mi respiración se volvió errática. No podía ser lo que estaba pensando, me repetía. Quizás un reflejo de la luz, un juego de sombras. Pero entonces lo vi claramente. Un brazo pálido y delgado emergió de debajo de la sábana, seguido de una cabeza, la cabeza de la mujer que había ingresado. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, llenos de un odio que parecía consumir todo a su alrededor. No había expresión en su rostro, solo esos ojos, dos pozos oscuros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Por un momento, el tiempo se detuvo. No podía moverme, no podía pensar. Era como si el frío de la cámara hubiera congelado mi mente y mi cuerpo. Entonces, con un movimiento lento y antinatural, la mujer se levantó de la camilla, dejándose caer en el suelo con un ruido seco. Estaba de pie frente a mí, su cuerpo desnudo y pálido, sin rastro de la rigidez de la muerte. No había vida en su mirada, solo una furia silenciosa que parecía provenir de algún lugar profundo y oscuro, un lugar donde la muerte no era el final, sino el comienzo de algo peor. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer avanzó un paso, sus pies descalzos apenas hacían ruido en el suelo helado. Entonces, de repente, sus labios se curvaron en una sonrisa grotesca, una mueca de desprecio que hizo que el terror me recorriera la espalda como un escalofrío. Sus manos se alzaron, como si intentara alcanzarme, y pude ver que sus dedos terminaban en uñas largas y afiladas, como garras. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y di un paso atrás, luego otro, hasta que tropecé con la puerta. Mi mente gritaba que corriera, pero algo en su mirada me mantenía atado, como si con solo mirarla hubiera perdido la voluntad de escapar. Entonces, ella habló, pero no fue un sonido humano lo que salió de su boca. Era un susurro bajo, un murmullo que resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. No entendí lo que decía, pero no necesitaba hacerlo. Su voz estaba cargada de odio, de una ira antigua y profunda, una ira que trascendía la muerte. Me giré y corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Podía sentir su presencia detrás de mí, persiguiéndome, su respiración en mi nuca, aunque no podía escuchar pasos. Llegué a mi oficina y cerré la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que encontré a mano. Me quedé allí, temblando, con la espalda contra la puerta, esperando escucharla, esperando sentir esas garras rasgando la madera. Pero no sucedió nada. Pasaron los minutos, tal vez horas, y finalmente reuní el coraje para mirar por la pequeña ventana en la puerta. No había nadie. El pasillo estaba vacío, y el silencio, aunque inquietante, era un alivio. Me armé de valor y decidí salir. No podía quedarme allí para siempre. Salí de mi oficina, sosteniendo un bisturí que había tomado como única arma. Avancé con cautela, esperando verla en cualquier esquina, pero el hospital estaba tan vacío como antes. Llegué de nuevo a la cámara frigorífica y al abrir la puerta, vi que todo estaba en su lugar. La mujer, esa cosa, no estaba. La camilla estaba vacía, la sábana tirada en el suelo. Esa noche no volví a casa. Me quedé en mi oficina, incapaz de enfrentar lo que acababa de vivir. Al día siguiente, cuando llegaron los demás empleados, me encontraron en un estado lamentable. Les conté lo que sucedió, pero sus miradas de escepticismo y lástima me hicieron callar. Sabía que no me creerían, pero no podía culparlos. Ni yo mismo sabía si lo que había visto era real o una alucinación producto del agotamiento y los años de trabajo en ese lugar maldito. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Cada noche desde entonces sentía su presencia,
la de la mujer, acechando en las sombras. A veces, escuchaba su susurro en mis sueños o creía ver su figura en los rincones oscuros del hospital. Sabía que no estaba a salvo, que algo había cambiado, que había desatado una maldición que me seguiría hasta el final de mis días. Finalmente, no pude soportarlo más. Dejé el trabajo y me mudé lejos, a un lugar donde nadie conociera mi historia. Pero no importa cuánto trate de escapar, sé que no puedo huir de lo que vi aquella noche. La mujer, o lo que fuera, me sigue. Siento su odio, su ira, cada vez que cierro los ojos. No puedo olvidar sus ojos, esos ojos que me miraron desde la muerte, llenos de una oscuridad que nunca podré comprender. Y sé que algún día volverá por mí, que el silencio helado de la morgue me atrapará de nuevo. El guardián de los muertos. Fui contratado para hacer el mantenimiento nocturno en la morgue de un hospital. Era un trabajo sencillo, bien pagado y, sobre todo, solitario, lo cual me venía bien. Siempre he sido una persona reservada y la idea de trabajar sin nadie más alrededor era casi reconfortante. Sin embargo, desde la primera noche supe que algo no estaba bien. No podría señalar exactamente qué era, pero había una pesada sensación en el aire, una presencia que no se veía pero que se sentía, como si las sombras mismas estuvieran al acecho. El hospital era antiguo, construido a principios del siglo XX, y la morgue se encontraba en el sótano, un lugar frío y húmedo, con paredes de piedra desgastada y techos bajos que parecían cerrarse sobre uno. Los pasillos eran largos, mal iluminados, y el eco de mis pasos resonaba de una manera inquietante. La puerta de la morgue era de metal, pesada y oxidada, como si no se hubiese abierto en años. Mi rutina era simple: limpiar, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que los cuerpos estuvieran adecuadamente conservados. No había demasiado tráfico de cadáveres, por lo general 1 o 2 al día, y la mayoría de las veces estaban ahí solo un par de días antes de ser trasladados a la funeraria o ser reclamados por algún familiar. La primera semana pasó sin incidentes. Me acostumbré al silencio y al frío, a la soledad y al olor característico de la morgue, una mezcla de productos químicos y muerte. Me decía a mí mismo que todo estaba bien, que no había nada que temer. Pero todo cambió la noche en que recibí el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de coche. Era un hombre de mediana edad, sin identificación. Su rostro estaba destrozado, irreconocible, y su cuerpo cubierto de cortes profundos y hematomas. Lo trasladé a una de las mesas de autopsia, como hacía con todos los cuerpos, y procedí a hacer mi trabajo. No pensé mucho en él, después de todo, había visto cuerpos en peor estado. Sin embargo, algo en él me inquietaba. Tal vez era la forma en que su mano colgaba de la camilla, o como su cabeza parecía girarse hacia mí cada vez que me movía por la sala. Sacudí la cabeza y traté de ignorarlo. No era más que un cadáver, un cuerpo sin vida, y yo tenía un trabajo que hacer. Esa misma noche, mientras fregaba el suelo, vi algo que me hizo congelarme en el acto. Al levantar la vista hacia el espejo que colgaba en una de las paredes, vi el reflejo del cadáver observándome. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, el cansancio jugando malas pasadas. Pero cuando me giré para verlo directamente, sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inerte, tal como lo había dejado. El espejo, sin embargo, me mostraba algo completamente diferente. Su cabeza estaba levantada, sus ojos hundidos me miraban fijamente, llenos de una malicia indescriptible. Su boca, que en la realidad estaba cerrada, en el reflejo se estiraba en una mueca grotesca, como si estuviera a punto de decir algo o de gritar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento no pude moverme. El miedo me paralizó, me dejó clavado al suelo, incapaz de apartar la vista del reflejo. Pero cuando parpadeé, todo volvió a la normalidad. El cadáver estaba quieto en la mesa, sus ojos cerrados, su boca sellada. Decidí que había sido un truco de la mente, tal vez un reflejo mal formado por la luz tenue de la sala. Me obligué a terminar mi trabajo, limpié la morgue lo mejor que pude y me apresuré a salir de allí. Pero esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro desfigurado mirándome desde el espejo, esa mueca de odio que me seguía hasta en mis sueños. Las siguientes noches fueron peores. Comenzaron a suceder cosas que no podía explicar, cosas que no podían ser simplemente producto de mi imaginación. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas y a veces sentía que había alguien más en la sala, alguien que me observaba desde las sombras. El ruido más perturbador, sin embargo, era el de pasos. Pasos lentos y pesados, como si alguien caminara descalzo por el frío suelo de la morgue. Los escuchaba detrás de mí, en los pasillos, a veces justo al otro lado de la puerta. Pero cuando me giraba para mirar, no había nadie. El cuerpo del hombre seguía allí, sin ser reclamado, sin nombre, sin historia. Estaba cubierto por una sábana blanca, que a veces parecía moverse ligeramente, como si algo se agitara debajo. Pero cada vez que levantaba la sábana para revisar, el cadáver permanecía inmóvil, sin signos de vida. Aún así, no podía sacudir la sensación de que algo estaba muy mal, de que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. Una noche, mientras terminaba de limpiar, escuché un ruido sordo proveniente de la sala de autopsias. Era un golpe, seguido de lo que sonaba como un susurro, un sonido bajo y rasposo que me erizó la piel. Apreté el trapeador con fuerza y me dirigí lentamente hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras giraba el picaporte y al entrar en la sala, vi que la sábana que cubría el cuerpo estaba en el suelo. El cadáver estaba descubierto, su cuerpo en una posición diferente a como lo había dejado. Ahora, estaba ladeado, como si hubiese intentado levantarse, con una de sus manos extendida hacia el borde de la mesa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No podía apartar la vista de esa mano, de esos dedos largos y huesudos que parecían haberse movido por sí solos. Decidí que ya era suficiente. No importaba cuánto pagaran, no iba a quedarme allí una noche más. Iba a renunciar en cuanto amaneciera. Pero esa noche, mientras guardaba mis cosas y me preparaba para salir, el reflejo del espejo volvió a mostrarme algo que no podía ignorar. Esta vez, no era solo el cadáver del hombre, sino que había otros rostros, otros cuerpos, todos mirando fijamente hacia mí, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Eran cadáveres que había visto antes, personas que habían pasado por la morgue en las semanas anteriores. Todos me observaban con odio en sus ojos muertos, y podía sentir que querían algo de mí, algo que yo no podía darles. Retrocedí, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, el espejo estaba vacío de nuevo, reflejando solo la habitación, fría y vacía. Pero ya no podía ignorar lo que había visto. Sabía que no estaba solo, que algo me seguía, que las sombras en esa morgue estaban vivas de alguna manera que no podía entender. Decidí no volver a entrar. Cerré la puerta con llave y me fui directamente a la oficina del supervisor. Era tarde, pero necesitaba hablar con alguien, decirle que algo estaba mal, que ese lugar estaba maldito. Pero cuando llegué, la oficina estaba vacía. Toqué la puerta, llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Entonces, vi un sobre en su escritorio, con mi nombre en él. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que has visto lo que yo vi. Que has sentido la presencia de aquellos que no descansan. No puedo ayudarte. Nadie puede. Renuncié porque no podía soportarlo más, porque sabía que si me quedaba una noche más, algo terrible me ocurriría. Algo que no puedo describir, pero que sé que está ahí, esperando en las sombras. Te sugiero que hagas lo mismo. Sal de aquí y no mires atrás. Porque si lo haces, ellos te seguirán. Y una vez que los veas, no podrás deshacerte de ellos nunca más. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, dejando todo atrás. Mi única intención era salir de ese lugar, alejarme lo más posible. Pero mientras corría por los pasillos vacíos del hospital, escuché esos pasos otra vez, el eco de pies descalzos que me seguían, que se acercaban cada vez más. No miré atrás, no podía permitírmelo. Sabía que si lo hacía, vería algo que me destruiría por completo.
Salí del hospital y no paré hasta llegar a mi casa. No volví a ese lugar nunca más. Pero desde esa noche no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros en el espejo, esas miradas llenas de odio que parecen atravesar el cristal y llegar hasta mí. Y en el silencio de la noche, a veces creo escuchar esos pasos, lentos y pesados, acercándose poco a poco. Sé que no me han dejado. Sé que están conmigo, que me siguen donde quiera que vaya. Y tengo miedo de que, algún día, cuando menos lo espere, los vea de nuevo, no en un espejo, sino directamente frente a mí. Y cuando eso suceda, sé que no habrá lugar al que pueda huir. Estoy condenado a vivir con ellos, a ser el guardián de los muertos, el portador de una carga que no pedí y que no puedo dejar atrás. Porque una vez que los ves, una vez que los sientes, se convierten en parte de ti y no hay manera de escapar. El terror que viví en esa morgue no se ha ido. Solo ha cambiado de forma, se ha infiltrado en mi mente, en mis sueños, en mi vida diaria. Y ahora, no hay un solo momento en el que no sienta que me están observando, esperando, susurrando mi nombre desde algún lugar más allá de esta realidad. Porque sé que algún día, esos pasos que escucho en la oscuridad se detendrán justo detrás de mí, y cuando eso ocurra, será el final. El final de todo. Risas en la morgue. Era el año 1965 cuando trabajaba como asistente en una morgue en la Ciudad de México. El lugar tenía un aire pesado, como si las paredes estuvieran saturadas de las historias de los muertos que había albergado. Las largas noches eran frías y el silencio solo era interrumpido por el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el eco lejano de la ciudad que, incluso a esas horas, nunca dormía del todo. Mi jornada comenzaba a las 10 de la noche y terminaba con los primeros rayos del sol. Mi tarea consistía en preparar los cuerpos para la autopsia del día siguiente, asegurándome de que todo estuviera en orden, etiquetando y registrando cada uno con meticuloso detalle. El trabajo no me asustaba, al contrario, encontraba una calma extraña en la rutina. Pero todo cambió una madrugada cuando trajeron el cuerpo de un niño, uno que me hizo dudar de mi cordura. El niño había sido encontrado en un barrio humilde al sur de la ciudad, su pequeño cuerpo tirado en un callejón sin señales evidentes de lo que había ocurrido. Las autoridades no pudieron determinar la causa de su muerte, no había heridas visibles, ni signos de enfermedad. Su rostro tenía una expresión de terror congelado, como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente se detuvo. La leyenda decía que los niños que morían de forma violenta o bajo circunstancias misteriosas podían convertirse en almas errantes, buscando justicia o, peor aún, compañía para su eternidad. Desde el momento en que trajeron su cuerpo, la atmósfera en la morgue cambió. El aire se volvió más denso y una sensación de inquietud se instaló en mí. La primera noche, al poco de acomodar el cuerpo en la cámara frigorífica, comencé a escuchar cosas. Al principio, lo atribuí al cansancio. Después de todo, trabajar de noche podía jugar malas pasadas a la mente. Pero las risas, esas risas infantiles, suaves pero inconfundibles, no podían ser fruto de mi imaginación. Eran risas traviesas, como si un niño jugara a las escondidas. Me decía a mí mismo que eran solo ruidos de la vieja estructura del edificio, pero cada noche se volvían más persistentes. Me encontraba constantemente mirando por encima de mi hombro, esperando ver a alguien, a algo. Pero nunca había nada. Una madrugada, mientras organizaba algunos archivos, escuché el sonido claro de pequeños pasos que corrían por el pasillo. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome en la garganta. Caminé hacia la fuente del ruido, tratando de mantener la calma. Los pasos se detuvieron justo cuando llegué al final del pasillo, frente a la cámara frigorífica donde había colocado el cuerpo del niño. La puerta de la cámara estaba ligeramente entreabierta, algo que nunca sucedía por accidente. Mi mano tembló cuando me acerqué para cerrarla, pero me detuve al escuchar un susurro, un murmullo bajo que apenas se distinguía. Contuve la respiración, mi mente luchando por entender lo que estaba escuchando. El susurro se hizo más claro, era una voz infantil, suave y triste, que decía: «Ayúdame».
No sé cómo reuní el valor para abrir la puerta por completo. Dentro, el cuerpo del niño yacía en la misma posición en que lo había dejado, pero algo había cambiado. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos, fijos en mí, como si estuviera consciente de mi presencia. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por un segundo, juraría que vi sus labios moverse, formando un débil rastro de vapor en el aire frío de la cámara. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe y corriendo de vuelta a la oficina. Me senté en mi escritorio, tratando de racionalizar lo que había visto. Estaba cansado, eso era todo. Necesitaba descansar. Pero incluso mientras trataba de convencerme, sabía que algo estaba muy mal. Decidí que no pasaría otra noche más en la morgue. Al día siguiente, intenté hablar con mi supervisor sobre lo que había experimentado, pero me despidió con una risa seca, diciendo que todos los nuevos pasaban por algo similar y que eventualmente me acostumbraría. No había más opción que regresar, pero esa noche, me preparé con un pequeño rosario que mi abuela me había dado y que había guardado en un cajón olvidado de mi casa. Las risas comenzaron más temprano esa noche, justo cuando el reloj marcó la medianoche. Me quedé en mi oficina, aferrado al rosario, rezando en silencio para que la noche pasara sin incidentes. Pero las oraciones no fueron suficientes. Una sensación opresiva llenó la habitación y el sonido de las risas aumentó, ahora acompañado de pasos que se acercaban a la puerta de la oficina. De repente, la puerta se abrió lentamente. Frente a mí estaba el niño, el mismo que había traído en la camilla, parado en el umbral. Estaba vestido con la misma ropa con la que lo habían encontrado, sucio y desgarrado. Su piel tenía un tono cenizo, como si la vida lo hubiera abandonado hace mucho tiempo, pero lo más perturbador eran sus ojos, completamente negros, con lágrimas de sangre que corrían por sus mejillas. Se quedó ahí, mirándome fijamente, y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el rosario se había vuelto inútil. Esto no era algo que pudiera ser ahuyentado con plegarias. Sentí el pánico envolverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse o gritar. El niño comenzó a caminar hacia mí, lentamente, cada paso resonando en el suelo como un martilleo en mi cabeza. Intenté levantarme, correr, hacer algo, pero mis músculos no respondían. Podía sentir su presencia acercarse, el frío que emanaba su pequeño cuerpo era insoportable. Finalmente, se detuvo a escasos centímetros de mí. Pude ver las lágrimas de sangre cayendo en el suelo, y su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes pequeños y afilados. Sin previo aviso, extendió una mano, tocando mi brazo. El contacto fue como un choque eléctrico que recorrió todo mi cuerpo, y entonces lo vi, no en la morgue, sino en un lugar oscuro y desconocido, rodeado de sombras, gritando por ayuda mientras manos invisibles lo arrastraban al abismo. Me desperté en el suelo de la oficina, el reloj marcaba las 6 de la mañana. El niño ya no estaba, pero el aire seguía siendo pesado, y un rastro de sangre manchaba el suelo donde lo había visto por última vez. Mi brazo, donde me había tocado, tenía una marca oscura, como una quemadura, que no desapareció durante semanas. Después de esa noche, no volví a trabajar en la morgue. Presenté mi renuncia ese mismo día, inventando una excusa sobre problemas de salud. Nadie cuestionó mi decisión y me fui sin mirar atrás. El tiempo ha pasado, pero las memorias de esa experiencia siguen atormentándome. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, todavía escucho las risas, como un eco lejano que se cuela en mis sueños. Y sé que, aunque escapé de la morgue, nunca podré escapar de lo que vi allí, ni de la fría y macabra sonrisa de ese niño, cuyos ojos negros siguen observándome desde algún rincón oculto de mi mente, esperando el momento para regresar. La Santa Muerte. No diré mi nombre, pero puedo asegurarte que lo que estás a punto de leer no es producto de una mente perturbada ni una historia inventada para asustar a los crédulos. Esto es lo que me ocurrió mientras trabajaba en una morgue en un barrio peligroso de Ciudad Juárez, una ciudad donde la violencia se mezcla con la superstición y la muerte es una presencia constante. Aquí,
La vida es efímera y las historias de lo paranormal no son cuentos de ancianas, sino advertencias veladas. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al llegar al trabajo. La morgue estaba ubicada en una callejuela estrecha, un lugar solitario y sombrío incluso a plena luz del día. Por la noche, el ambiente se tornaba pesado, opresivo. A lo largo de mi carrera, me había acostumbrado al olor acre de la muerte, a la sensación de vacío que invade el aire cuando entras en contacto con un cuerpo inerte. Había visto muchas cosas, cadáveres desmembrados, víctimas de torturas, personas cuyo último momento de vida había sido marcado por un terror tan profundo que parecía haberse impregnado en sus rostros. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Aquella noche llegó un nuevo cuerpo. No era raro que el silencio del lugar se rompiera con el sonido de las puertas abriéndose para dar paso a una nueva llegada. Sin embargo, esta vez algo se sentía diferente. El cuerpo pertenecía a una mujer joven, su piel pálida y fría, marcada con signos que no reconocía. Había sido asesinada en lo que los documentos describían como un ritual, aunque no se especificaban detalles. Apenas le presté atención a la ficha. Estaba acostumbrado a ver los resultados de la violencia que asolaba la ciudad y una víctima más de un crimen ritual no me parecía nada fuera de lo común. Abrí la bolsa mortuoria con la misma calma de siempre, pero al hacerlo, un olor penetrante y desagradable se filtró por el aire. No era el olor típico de la descomposición, era más dulce, más denso, como una mezcla de incienso y carne podrida. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero lo ignoré. Retiré la tela que cubría su rostro, y fue entonces cuando lo vi, un collar de grueso metal oxidado que colgaba de su cuello. En él había un amuleto, una pequeña figura de la Santa Muerte, esculpida en un material que no pude identificar, pero que desprendía una energía inquietante. Había oído hablar de la Santa Muerte antes, claro, era imposible no conocer su culto en una ciudad como esta. Para algunos, era una protectora, para otros, una figura siniestra que atraía la desgracia. Nunca había prestado atención a esas historias, pero ese amuleto parecía irradiar algo oscuro, algo que hizo que me sintiera observado, como si los ojos vacíos de la figura pequeña estuvieran clavados en mí. Traté de ignorarlo. Le quité el collar y lo dejé sobre la mesa de acero, junto a las herramientas que usaba para las autopsias. Sin embargo, a medida que comenzaba a trabajar, sentí una presencia extraña en la sala. Sabía que estaba solo, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien más me observaba. Cada vez que giraba la cabeza para mirar a mi alrededor, no había nada fuera de lugar. Solo las paredes frías, los cuerpos en espera y el zumbido sordo de las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Terminé la autopsia lo más rápido que pude y salí de la sala, dejando el cuerpo preparado para la refrigeración. Pero la inquietud no me abandonó. Cuando regresé a la pequeña oficina que tenía en la parte trasera de la morgue, me sorprendí al ver que el amuleto de la Santa Muerte estaba sobre mi escritorio. Juraría que lo había dejado en la sala de autopsias. Tragué saliva y traté de calmarme. Debía haberlo movido sin darme cuenta, o tal vez algún compañero lo había encontrado y dejado allí, aunque era extraño porque yo era el único en turno esa noche. Lo empujé a un lado y me concentré en llenar los informes. Sin embargo, mi mente seguía volviendo al collar, a la imagen de esa figura macabra. Por algún motivo, no podía sacármelo de la cabeza. Esa noche, mientras trataba de dormir, soñé con ella. La Santa Muerte se me apareció en mis sueños, envuelta en sombras, extendiéndome los brazos como si quisiera abrazarme. Desperté en medio de la noche, cubierto de sudor frío, con la sensación de que alguien había estado en mi cuarto. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. La figura de la Santa Muerte comenzó a aparecer en cada rincón de la morgue. La veía reflejada en los espejos del baño, en las ventanas de la sala de autopsias y hasta en las paredes, donde las manchas de humedad parecían formar su silueta. Una vez, mientras archivaba documentos, vi su rostro en el reflejo de un monitor apagado, observándome desde el otro lado de la pantalla. Comencé a dudar de mi propia cordura. Las noches se volvieron insoportables, apenas dormía, temiendo que aquella figura espectral volviera a visitarme en mis sueños. En el trabajo,
Me sentía rodeado por su presencia constante, opresiva, como si estuviera esperando el momento adecuado para llevarme con ella. Intenté hablar con mis colegas, pero todos me miraban con escepticismo o burla. Nadie creía en las historias de fantasmas, y mucho menos en que un amuleto de la Santa Muerte pudiera estar detrás de las cosas extrañas que sucedían. Una noche, al llegar a la morgue, encontré la puerta de la sala de autopsias entreabierta. Algo que nunca dejaba así. Entré despacio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Allí, sobre la mesa de autopsias, estaba el cuerpo de la mujer, tal como lo había dejado, pero su rostro ahora tenía una expresión de dolor que no estaba allí antes. Lo más perturbador fue que el amuleto de la Santa Muerte había vuelto a su cuello, como si nunca lo hubiera retirado. No sé qué fuerza me impulsó, pero de alguna manera supe que tenía que destruirlo. Cogí el amuleto con manos temblorosas, el metal frío contra mi piel, y lo llevé a la parte trasera de la morgue, donde guardábamos los materiales inflamables. Vertí gasolina sobre el amuleto y lo encendí. Las llamas devoraron la pequeña figura rápidamente, pero en lugar de sentir alivio, una oleada de terror puro se apoderó de mí. Sentí que algo se liberaba en ese instante, algo antiguo y maligno. Esa misma noche, la morgue se llenó de ruidos extraños, golpes y susurros que venían de todas partes. Sentía como si las sombras estuvieran vivas, retorciéndose en las esquinas de las habitaciones, intentando alcanzar mi alma. Las luces parpadearon y finalmente se apagaron, dejándome solo en la oscuridad, con nada más que el sonido de mi propia respiración y los latidos ensordecedores de mi corazón. Intenté correr hacia la salida, pero algo me impedía avanzar, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia atrás. Caí al suelo y sentí un frío helado apoderarse de mi cuerpo. Fue entonces cuando la vi, la Santa Muerte, de pie al final del pasillo. Su figura no era una ilusión, estaba allí, en carne y hueso, o lo que sea que ella esté hecha. No tenía ojos, pero sentía su mirada clavada en mí, penetrando cada fibra de mi ser. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. Sentí como su presencia me envolvía, como el aire se volvía denso y difícil de respirar. Comenzó a acercarse, lentamente, sus pies deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Cada paso que daba, mi cuerpo temblaba más. Podía escuchar los latidos de mi corazón acelerarse, el sudor frío corriendo por mi frente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano huesuda y la extendió hacia mí. Quise gritar, pero no pude. No había aire en mis pulmones, solo una desesperación absoluta que me consumía. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de tocarme, pasó de largo. Sentí una ráfaga de viento helado mientras se alejaba, desvaneciéndose en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. La morgue volvió a sumirse en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el zumbido de las luces que se encendieron de nuevo. Salí corriendo de allí, sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en la morgue. Desde entonces, he intentado rehacer mi vida, alejándome de todo lo que me recuerde a ese lugar maldito. Pero no importa cuánto lo intente, nunca he podido deshacerme de la sensación de que la Santa Muerte me sigue observando. A veces, en la quietud de la noche, siento su presencia, un susurro en el viento, una sombra en la esquina de mi habitación. Sé que algún día vendrá por mí, y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Esta es mi advertencia, mi legado para quien quiera escuchar. No juegues con lo que no comprendes. La muerte no es algo que deba tomarse a la ligera, y aquellos que la veneran saben que tarde o temprano, todos debemos rendir cuentas. La morgue de Orinoco. Mi nombre es Carlos, y si alguna vez alguien te dice que el silencio de la noche es pacífico, te ruego que no les creas. Trabajé durante casi una década en la morgue de un pequeño hospital en un pueblo olvidado por el tiempo, cerca del vasto y traicionero río Orinoco. Caracas había sido mi hogar, pero el bullicio de la ciudad y la necesidad de escapar me llevaron a este rincón remoto del país, donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas locales eran parte del tejido diario de la vida. Cuando me ofrecieron el trabajo en la morgue, lo acepté sin dudarlo. Después de todo,
¿Qué podía ser más tranquilo que trabajar con los muertos? Había siempre algo de consuelo en el silencio sepulcral de esos pasillos, la quietud imperturbable de los cuerpos que custodiaba. Los vivos, con sus demandas y decepciones, me habían hartado. La compañía de los muertos, pensaba, era una bendición. Pero el silencio puede ser un enemigo insidioso. Recuerdo con claridad la noche en que todo cambió. Había sido un día caluroso, sofocante. El aire parecía tan denso que costaba respirar. Esa tarde nos trajeron el cuerpo de una mujer joven, su piel hinchada y amoratada, los labios azulados por la falta de aire. Ahogada en el río, dijeron los paramédicos con la habitual indiferencia. La llamaban Elena, según los pocos documentos que encontraron en su ropa mojada. El Orinoco, con su cauce traicionero, había reclamado muchas vidas a lo largo de los años, pero había algo en la llegada de este cuerpo que me puso los pelos de punta desde el principio. Tal vez era la mirada perdida en sus ojos abiertos, aún fijos en un terror invisible, o tal vez las viejas historias que los lugareños susurraban al caer la noche, sobre mujeres ahogadas que regresaban para arrastrar a otros a las profundidades del río. Coloqué el cuerpo en la fría mesa de metal, encendiendo las luces fluorescentes que llenaban la morgue con su luz blanquecina y antinatural. La rutina comenzó: revisar el cuerpo, documentar los hallazgos, preparar el informe. Sin embargo, mientras trabajaba, un sonido inusual llamó mi atención: el débil goteo del agua. Miré a mi alrededor, buscando la fuente. Revisé los grifos, las cañerías, pero todo estaba cerrado, seco. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el sonido persistía, llenando el aire, como si cada gota estuviera cayendo directamente en mi mente, perturbando mi paz. No era un goteo rápido, sino lento, rítmico, como si marcara un tiempo distinto al de la realidad que conocía. Cada noche, después de que el cuerpo de Elena llegó, el goteo regresaba. Al principio intenté ignorarlo, luego empecé a revisarlo obsesivamente, buscando alguna filtración, alguna grieta en el techo o en las paredes. No había nada. Incluso llegué a cerrar todas las válvulas del agua del hospital una madrugada, pero el sonido seguía allí, persistente, inmutable. Las noches se hicieron cada vez más largas, el sueño me eludía, y cuando lograba cerrar los ojos, veía su rostro, esos ojos abiertos, llenos de un terror indescriptible. Sentía que me observaban, que me juzgaban por alguna razón desconocida. Mi trabajo, que antes había sido mi refugio, se había convertido en una tortura. Una madrugada, después de lo que parecieron horas de escuchar ese maldito goteo, decidí enfrentarme al origen de mi malestar. Volví a la morgue, con la esperanza de que al estar allí, con el cuerpo de Elena, podría poner fin a mi paranoia. El aire estaba helado, mucho más de lo que recordaba. Sentía que la temperatura descendía más y más a medida que me acercaba a su cuerpo. Encendí las luces, pero en lugar de la luz fría y blanquecina que me esperaba, la morgue estaba sumida en una penumbra opresiva. Las sombras parecían moverse, retorciéndose en los rincones de la habitación. Me acerqué a la mesa donde yacía Elena, pero cuando la vi, sentí un frío helado apoderarse de mi alma. El cuerpo no estaba como lo había dejado. Sus manos, que antes descansaban a los lados, estaban ahora entrelazadas sobre su pecho, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. Pero lo peor fue su rostro. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, me miraban fijamente, llenos de una súplica desesperada. No era el rostro de una mujer muerta, era el rostro de alguien atrapado entre la vida y la muerte, alguien que había visto lo que hay más allá y había sido condenado a regresar. Retrocedí, intentando racionalizar lo que veía, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo sentí. Una mano fría, húmeda, se cerró alrededor de mi cuello con una fuerza imposible. No había nadie allí, pero la presión era real, casi me cortaba la respiración. Luché por liberarme, tratando de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Era como si una fuerza invisible intentara arrastrarme hacia el suelo, hacia el río, hacia algo peor que la muerte misma. Mi mente estaba llena de imágenes que no podían ser mías, la oscuridad del río, la presión del agua llenando mis pulmones, la desesperación de saber que no había escapatoria.
Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme, cayendo al suelo, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Me quedé allí, temblando, mirando el cuerpo de Elena, que ahora parecía inerte, como si nada hubiera ocurrido. Pero el goteo continuaba, más fuerte, más insistente. No sé cuánto tiempo estuve allí, tirado en el suelo, antes de que las luces se encendieran de nuevo con su brillo habitual. Me levanté lentamente, con las piernas temblando, y salí de la morgue sin mirar atrás. Las semanas siguientes fueron un infierno. El goteo me seguía a todas partes, resonando en mi mente día y noche. Dejé de dormir, apenas comía. Sentía que algo me vigilaba, siempre fuera de mi alcance, siempre presente. Incluso llegué a cuestionar mi cordura, preguntándome si todo era producto de mi imaginación. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Al principio fue un pescador del pueblo, un hombre mayor que conocía bien el río. Lo encontraron días después, flotando en el agua, su rostro retorcido en una mueca de terror, como si hubiera visto algo antes de morir. Luego fueron 2 niños, que jugaban cerca del río y nunca regresaron. Y finalmente, una enfermera del hospital, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, pero cuyo uniforme mojado apareció en la orilla del Orinoco. El pueblo estaba en pánico. Las viejas leyendas revivieron con fuerza, y muchos comenzaron a decir que el espíritu de una mujer ahogada había regresado para reclamar venganza. Cada vez que alguien moría, sentía el peso de su muerte sobre mis hombros, como si de alguna manera fuera responsable. Finalmente, una noche, después de meses de vivir en ese infierno, decidí que tenía que poner fin a todo. Fui a la morgue por última vez, decidido a hacer algo que ni siquiera sabía cómo describir. Tenía la extraña sensación de que si devolvía el cuerpo de Elena al río, todo terminaría. Era una locura, lo sabía, pero también era mi única esperanza. Esa noche, con el goteo resonando en mis oídos, tomé el cuerpo y lo llevé hasta el río, luchando contra una fuerza invisible que parecía intentar detenerme en cada paso. Cuando llegué a la orilla, el viento comenzó a soplar con una ferocidad inusitada, y el agua del río parecía oscura, casi negra, como si una tormenta se estuviera gestando en sus profundidades. Coloqué el cuerpo de Elena en el agua, y en ese instante, el goteo cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Me quedé allí, observando cómo el cuerpo era arrastrado por la corriente, esperando algún tipo de señal, algo que me indicara que había terminado. Pero no fue así. En lugar de paz, sentí una mano fría agarrando mi tobillo, tirando de mí con una fuerza imparable. Caí al suelo, con el rostro a solo centímetros del agua, y vi algo que jamás olvidaré. Bajo la superficie, los ojos de Elena me miraban fijamente, llenos de odio, llenos de hambre. Y supe, en ese instante, que no había escapatoria. Luché con todas mis fuerzas, pero el agua me tragó, envolviéndome en su abrazo helado. Sentí como la corriente me arrastraba hacia las profundidades, como si el río mismo estuviera vivo, con una voluntad propia. Mis pulmones ardían por la falta de aire, y el mundo se oscureció a mi alrededor. El último pensamiento que cruzó mi mente antes de perder la conciencia fue que las leyendas eran ciertas. Las mujeres ahogadas en el Orinoco regresaban, y yo había sido su próximo objetivo. Desperté en la orilla, empapado y tiritando de frío. No sé cómo sobreviví, pero el río me había escupido de vuelta, como si hubiera decidido que no valía la pena. Regresé al pueblo tambaleándome, con la mente destrozada, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. Desde esa noche, el goteo desapareció. Pero los ojos de Elena me siguen, en cada sombra, en cada reflejo. Y cada vez que cierro los ojos, siento esa mano fría agarrando mi cuello, recordándome que no importa cuánto corra, algún día el río vendrá por mí, y esta vez, no habrá escape. Ahora, años después, aún me persigue ese recuerdo. Dejé la morgue y me alejé lo más posible del Orinoco, pero en las noches, cuando todo está en silencio, aún oigo el goteo del agua, como un susurro lejano, un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran la paz. He vivido con el peso de esa noche durante demasiado tiempo, y la única forma en que encuentro algo de consuelo es escribiendo estas palabras, esperando que alguien, en algún lugar,
Entienda que hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.